Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a comprender la disipación de energía en vertederos. En esta clase en particular veremos el resalte hidráulico como disipador de energía. Cuando nosotros instalamos una represa, conseguimos aumentar la energía potencial del fluido en forma de energía potencial gravitatoria. Tenemos el fluido almacenado a una cierta altura, h, que esta altura sería mayor a la que el fluido se encontraría si no existiera la represa. Si no existiera la represa, tendríamos una altura más o menos ubicada a este nivel que se ve acá. Entonces, al instalar un vertedero, mientras el agua está siendo descargada, transformamos la energía potencial gravitatoria en energía cinética en una distancia muy corta. Por lo tanto, toda esta energía potencial gravitatoria, gran parte de ella se va a transformar en energía cinética, produciendo altas velocidades. Estas altas velocidades pueden producir graves daños, especialmente aguas abajo del vertedero, donde tenemos el río con su lecho natural, donde podemos producir graves daños en el fondo del cauce, hacia aguas abajo. Es por ello que es necesario disipar la energía dentro de la estructura, es decir, inmediatamente o idealmente casi inmediatamente aguas abajo del vertedero, como lo podemos ver en esta figura de la derecha. En esta animación de la izquierda, podemos también ver cómo se genera un resalto hidráulico aguas abajo del vertedero. En este caso, parte de la energía cinética, una gran parte, está siendo disipada en forma de turbulencia, lo cual genera que la energía que es transportada hacia aguas abajo del vertedero, una vez pasado el resalto, es menor a la que esta tendría si es que no hubiese un mecanismo de disipación de energía. El resalto hidráulico, como probablemente lo han visto en cursos anteriores, es un fenómeno donde la energía del flujo se va a disipar. Va a pasar de un flujo supercrítico, es decir, con un número de Flood mayor a 1, a un flujo subcrítico, es decir, a un número de Flood menor a 1. Si la ubicación del resalto no cambia en el tiempo, es decir, tenemos flujo permanente, ¿qué quiere decir esto? Que las derivadas con respecto al tiempo son cero. Las fuerzas se van a encontrar en equilibrio, por lo que la momenta que tenemos aguas arriba del resalto, es decir, en la sección 1, va a ser igual a la momenta que tenemos en la sección 2. Se va a conservar el momentum lineal, ya que estamos en equilibrio. Entonces, al igualar las momentas y al desarrollar esta ecuación, les dejo esta tarea como ejercicio personal. Se puede encontrar la siguiente relación, donde la razón entre la altura de escurrimiento aguas abajo, Y2, y la altura de escurrimiento aguas arriba, es decir, en la condición de supercrítica 1, Y1, es simplemente una función del número de Flood aguas arriba. Otra cosa importante es que a medida que el número de Flood crece, la altura Y2 también va a crecer. Es decir, mientras más energético es el flujo, es decir, mientras mayor es el número de Flood, mayor va a ser la altura conjugada aguas abajo. Las alturas Y1 y altura Y1 y Y2 y 1 y 2 se conocen como alturas conjugadas. Esto es solamente nomenclatura. Hay distintos tipos de resaltos hidráulicos. Tenemos el resalto hidráulico ondulante, que ocurre para números de Flood superiores a 1 pero bajos. La altura de aguas arriba es ligeramente inferior a la crítica, pasando de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico de manera gradual, no de manera tan abrupta, y se va a manifestar con la superficie levemente revuelta, con una especie de ondas en la superficie. Tenemos el resalto débil, donde se van a formar remolinos sobre la superficie del resalto, como podemos ver acá, con una superficie que es más uniforme aguas abajo en comparación al resalto ondulante. Tenemos un resalto oscilante, el chorro de agua va a fluctuar intermitentemente entre el fondo del canal, como vemos acá, y la superficie del canal agua de abajo. Y esto va a producir que se generen ondas hacia aguas abajo, lo que va a aumentar la altura de escurrimiento. Tenemos el resalto estable, este es para números de flujo entre 4,5 y 9. La turbulencia va a aparecer solo en el cuerpo principal del resalto, es decir, está concentrada en este sector, con una superficie de aguas abajo más tranquila. Esta es una condición ideal de diseño.
ya que es bastante estable y no tiene estos cambios de altura en forma de onda hacia aguas abajo, por lo tanto es más fácil de predecir. Y si es que el número de fluid es muy alto, vamos a tener una turbulencia tan grande que además de tener turbulencia en el resalto principal, como en el caso del resalto estable, también vamos a tener olas superficiales aguas abajo del resalto. Esto es para números de fluid mayores a 9. A medida que vamos aumentando el número de fluid, vamos aumentando la disipación de energía. Entonces, ¿cómo calculamos esta disipación de energía? Tenemos que la pérdida de energía en el resalto hidráulico es simplemente la diferencia entre la energía aguas arriba y aguas abajo, y cuando reemplazamos la energía específica, tanto de aguas arriba como aguas abajo, obtenemos la siguiente relación, que solo depende de la altura de escurrimiento. Tenemos aquí Y2, que es la altura de escurrimiento aguas abajo, y tenemos la altura conjugada I1, que es esta medida, recordemos, aguas arriba. Recordemos que I2 es la condición subcrítica, que es mayor a la condición supercrítica, con respecto a la altura de escurrimiento. También otro resultado interesante es que cuando utilizamos la ecuación de energía específica, reemplazamos las alturas I2 e I1 y calculamos la razón entre estas alturas, entre estas energías, esta relación solo es función del número de fluid. Es decir, solamente conociendo el número de fluid aguas arriba, podemos establecer cuánta energía se va a disipar en términos relativos. También el largo del resalto se puede estimar mediante variadas fórmulas, también gráficos experimentales. Una fórmula simple es la ecuación dada por la USBR, que es la siguiente. Va a ser simplemente 6,9 veces la diferencia entre I2 e I1. Aquí en esta figura podemos ver la diferencia relativa de energía. Esto viene siendo también equivalente a E1 menos E2 dividido E1, es equivalente. Y aquí podemos ver que la pérdida de energía en porcentaje varía entre 0 y hasta un 90%, va a depender del número de fluid, solo del número de fluid, donde podemos ver que para números de fluid muy grandes, por ejemplo 18, como podemos ver acá, la pérdida de energía es muy grande, es cercana casi 90%. También, solamente dependiendo del número de fluid, podemos determinar el largo del resalto, entrando con el número de fluid, conociendo la altura de escurrimiento aguas abajo de 2, en este caso, en esta figura de 2 es I2, podemos obtener el largo del resalto. Otra cosa importante es la posición del resalto. Supongamos que I2' es la profundidad de aguas abajo, y I2 es la altura conjugada, que depende de I1 y del número de fluid en aguas arriba. Es decir, I2 es la profundidad que existe aguas abajo, y esta es la altura conjugada. Entonces, ¿qué pasaría si estas dos son iguales? Si es que justo la altura que tengo, que me da la condición de borde de aguas abajo, por ejemplo, si tuviese un régimen de río, así en esta condición de aguas abajo, tendría altura normal, y estaría dada por las condiciones del flujo y del cauce. Entonces, si es que justo son iguales, es un caso muy poco probable en la realidad, es muy poco probable que justo la altura normal de igual a la altura conjugada, pero si es que eso ocurriese, el resalto va a ocurrir inmediatamente después del resalto. Este va a ser un caso inestable, ya que cualquier variación de caudal va a generar un desbalance entre estas dos cantidades. Por ejemplo, si aumento un poco el caudal, la momenta que voy a tener aguas arriba va a incrementar y me va a desplazar el resalto hacia la derecha. Por lo tanto, es una condición que es muy difícil que se dé en la práctica. Tenemos el caso en que la profundidad de aguas abajo es menor que la altura conjugada. Entonces el resalto se va a desplazar hacia aguas abajo hasta el punto donde las momentas sean iguales. Es decir, aquí las momentas no son iguales, no son iguales, no son iguales, y aquí se va a dar
que la momenta aguas arriba y aguas abajo van a ser iguales. Este caso se debe evitar, ya que el resalto se generaría fuera de la zona donde yo la puedo controlar. Se generaría, por ejemplo, en donde se encuentra el lecho natural del río, donde no tengo protección de hormigón. Entonces podría ocasionar erosión aguas abajo. También tenemos el caso en que tenemos una altura de aguas abajo que es mayor a la altura conjugada. Es decir, tengo una condición de borde que me da una altura de escurrimiento aguas abajo mayor a la conjugada del resalto. Entonces, en esta condición, el resalto sí va a existir, pero se va a encontrar sumergido o ahogado. Este caso es muy seguro como diseño, ya que me aseguro de que el resalto se produzca en este sector y no aguas abajo, pero con el inconveniente de que va a disipar poca energía. No va a disipar la cantidad de energía suficiente. Quizás no disipa la cantidad de energía suficiente que yo necesito para asegurar que no se me forme otro más en cualquier otro sector aguas abajo. Con eso damos por finalizada la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.